Gloria al Señor. Oremos todos con todo nuestro corazón. Señor, aquí estamos, Señor, como un cuerpo. Señor, como tu iglesia que somos, clamándote, Señor, por la vida de nuestro pastor, Pedro Mauri. Señor, tu palabra dice que cuando un miembro se goza, todos a una nos gozamos. Pero cuando un miembro del cuerpo sufre, se duele, todos también de alguna manera nos afecta eso. Señor, te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que intervengas de una manera sobrenatural en el cuerpo de tu siervo, Pedro Mauri. Señor, su cuerpo es tu templo, así lo dice tu palabra. Señor, te pido que vivifiques cada célula, cada tejido de su cuerpo y le restaures totalmente. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de fuerza, de fortaleza a su cuerpo, Señor, en este momento, como iglesia aquí convenidos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora te estoy suplicando, Señor, por el consejo de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón para recibirla. Señor, pero danos la gracia para ponerla en práctica. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. La última vez que les estuve compartiendo la palabra del Señor, se recuerdan, al fin empezamos a considerar al Espíritu Santo en acción en el libro de los Hechos. Habíamos hecho todo un andamiaje, toda una gran introducción, porque procedía, pienso yo. Pero finalmente empezamos a considerar ya en el libro de los Hechos al Espíritu Santo en acción. Y principalmente, hermanos, en la misión más importante por la que Él vino. Él vino principalmente por una misión, y era la labor de la evangelización. La evangelización. Y permítanme, hermanos, martillar el mismo clavo, porque para mí, hermanos, de veras es determinante esto. Si realmente como iglesia deseamos que el evangelismo sea efectivo, permitámosle a esa maravillosa tercera persona de la Trinidad, permitámosle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija realmente la obra de evangelismo. Dejémoslo fluir libremente, hermanos, en nuestra vida. Dejemos que el viento de su Espíritu sople de donde quiera. Estemos atentos a escuchar su sonido y permitámosle que sea Él quien nos dirija, quien nos guía a donde Él quiere llevarnos para realizar todo aquello que Él quiera llevar a cabo. Así lo dice Juan capítulo 3 y versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dejemos, hermanos, que sea el Espíritu de Dios en nosotros el que haga el asunto. Dejémonos llevar por Él. Recordémonos que Cristo envió el Espíritu Santo, hermanos, precisamente para eso, para darnos poder, para dar testimonio,
para testificar, para ser testigos, para hacer luz, pues, para hacer sal, para hacer luz y sal. Gloria sea al Señor. En todos lados, absolutamente en todos lados, desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hermanos, claramente el propósito del Espíritu Santo al venir fue proveernos de ese poder, esa gracia para alcanzar las almas para Cristo. Pero no con el objetivo, como hemos estado diciendo en las pláticas anteriores, no con el objetivo simplemente que se llene nuestra congregación o que se llenen nuestras congregaciones, sino para salvar todas esas personas de una eternidad sin Cristo en el mismo infierno. Obviamente, si dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, nuestras iglesias se van a llenar, es obvio, pero ese no debe ser nuestra motivación, nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser que esas personas, las personas, los que no conocen al Señor, sean salvas de una eternidad en el infierno. La vez anterior estuvimos descubriendo algunos aspectos realmente impresionantes que nos presenta el capítulo 2 de los Hechos, donde se nos narra la venida oficial del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente en el día de Pentecostés. ¿Se recuerdan? Y a propósito de esa palabra, Pentecostés, porque fue el día que Dios en su soberanía escogió para derramar de la gloria de su Espíritu Santo. A propósito de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta de Jehová, una de las 7 solemnidades de Jehová. Realmente era la cuarta fiesta hebrea, solemnidad de Jehová. Se llevaba a cabo en el mes tercero del calendario hebreo. Esto es, en el mes Sivan. Se llevaba a cabo 7 semanas después de la fiesta de la gavilla de los primeros frutos, que nos habla sin ninguna duda de la resurrección de Cristo. O sea, la fiesta de Pentecostés se llevaba a cabo 50 días después de la fiesta de los primeros frutos. De ahí se deriva la palabra griega Pentecostés o quincuagésimo. De ahí se deriva. Ahora, hermanos, bíblicamente, hablar del número 50 es hablar de liberación, es hablar de libertad. Esto lo podemos descubrir claramente cuando estudiamos sobre el año del jubileo, que era otra festividad de todo un año judía. Eso lo descubrimos ahí en el capítulo, eso lo vemos ahí en el capítulo 25 de Levítico. No tengo tiempo para hablar del año del jubileo, pero ustedes pueden revisar allí el capítulo 25 de Levítico y enterarse sobre todo lo que el año del jubileo conllevaba. Y a propósito, hablé sobre eso hace como 2 años, también está ese material en YouTube, usted puede encontrar esa prédica sobre el año del jubileo. Pero el punto es que en esta celebración la tierra, por ejemplo, se dejaba descansar, no se trabajaba durante todo ese año. Recuérdense que las fiestas judías de alguna manera tienen que tener un cumplimiento espiritual en su iglesia.
Y la tierra se dejaba descansar en ese año, así como cada 7 años se dejaba descansar la tierra, algo que la verdad nunca lo hicieron, pero ese era el mandamiento de Dios. También en el año del jubileo, hermanos, se recuperaban las propiedades vendidas por necesidad. Aquellos que habían vendido sus propiedades porque habían tenido algún problema económico, recuperaban su propiedad, su tierra, cuando en el año 50, en el año del jubileo. También aquellos esclavos o empleados que se habían ellos vendido porque ya no tenían nada más que vender y necesitaban salir de alguna situación, y ellos mismos se vendían como esclavos a otros hebreos, también quedaban en libertad ese año del jubileo, y regresaban a su familia y a trabajar sus propias tierras, pues les eran devueltas. En fin, el año del jubileo era un año maravilloso. El punto es que no es casualidad, hermanos, que el Espíritu Santo vino a los 50 días después de la resurrección de Jesús. Pues una de las bendiciones más importantes, hermanos, que el Espíritu Santo realiza en nosotros es que nos hace libres. Nos hace libres, hermanos, en el más amplio sentido de la palabra. El Espíritu Santo a eso vino, a darnos libertad en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recordemos que Jesús, después de haber tenido la experiencia del Espíritu Santo ahí en el río Jordán, dijo inmediatamente después en la sinagoga, citando al profeta Isaías, en capítulo 61 y versículo 1, lo siguiente, y esto lo encontramos en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire para qué vino el Espíritu Santo: para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, el tema de la evangelización está allí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y aquí está el punto: a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en ¿qué? Libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Así que no es casualidad, hermanos, que el Espíritu Santo haya venido precisamente en el día de Pentecostés, porque el Señor quiere darnos a nosotros, hermanos, a través de su Espíritu, libertad, liberación, en todo el sentido de la palabra. El Espíritu Santo vino para libertarnos primeramente a nosotros, con el propósito de que seamos usados también para salvar y para liberar a las personas del mundo, para liberar a las personas del pecado, para liberar a las personas del diablo, y aún, fíjese bien, para liberar a muchos creyentes religiosos de la ley. La palabra salvación, hermanos, implica liberación en el original. Son palabras sinónimas. Gloria al Señor. Bueno, algunas de las cosas que estuvimos viendo rápidamente ahí en Hechos 2 fue, hermanos, como ustedes recordarán, el tema de la unidad en su iglesia. El tema de la unidad en su iglesia, que dijimos resulta determinante para que podamos un día experimentar la gran visitación que viene. El Espíritu Santo vino cuando estaban todos unánimes juntos. Y es que, hermanos,
mientras Judas estaba, no había unanimidad. No había unanimidad en los 12 apóstoles. Pero ustedes se recordarán que en la última cena, ¿entiende? Judas salió del grupo para entregar a Jesús. Y entonces cuando Judas ya no estaba, Jesús dio ese nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Él dio? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué fue el que Él dijo? Que os améis los unos a los otros. Ahora ya no estaba Judas. Ya se podía tocar el tema de la unidad. Y ahora que ya Judas había salido y había sido sustituido por Matías, entonces ahora todos estaban unánimes juntos. Hermanos, esto es profético. Dios está haciendo su limpieza dentro de su iglesia para que la iglesia pueda llegar al punto de alcanzar la unidad. Pero no basta, hermanos, dijimos estar juntos, debemos estar también unánimes, en armonía, como dice el Salmo 133, en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo corazón. Estuvimos viendo también cómo esa visitación, ¿se recuerdan ustedes? Será de repente. Esa visitación en aquel entonces fue de repente, y la visitación que viene también será de igual manera, de repente. Sabemos que será dentro de no muchos días, porque es claro en la Escritura, pero no dejará de sorprendernos. Y estuvimos citando el capítulo 2 de Habacuc y versículo 3. Estuvimos viendo además, hermanos, allí en el capítulo 2 de los Hechos, los símbolos con los que se manifestó el Espíritu Santo ese día. Él se manifestó como viento y Él se manifestó también como fuego, anunciándonos a través de esos símbolos su propósito principal, al que vendría. Así que, hermanos, al que venía. Hermanos, aún los símbolos con que Él se manifestó, el Espíritu Santo, nos dan un mensaje. Ya estuvimos hablando de eso. Vimos también cómo las lenguas, los idiomas nunca antes aprendidos, hermanos, se manifestaron ahí, y así sucederá también cuando Cristo cuando venga el gran avivamiento. ¿Entiende? Las lenguas del Espíritu en la iglesia serán usadas para comunicar el Evangelio a las casi 7,000 etnias que existen alrededor del mundo. Y permítanme hacer mención aquí de algo, porque cuando yo quiero continuar me encuentro todavía otras cositas por allí y las añado siempre. Perdónenme ustedes, pero la luz es progresiva. ¿Cuántos recibieron ahí en Pentecostés el bautismo, la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos fueron? 120, ¿verdad? Entonces, por lógica, hermanos, estos 120 ungidos eran los primeros comisionados, fueron los primeros comisionados por Dios a ser sus portavoces desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Fueron los primeros comisionados por Dios para ser sus portavoces desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Creo, hermanos, que no es casualidad que cuando el templo de Salomón fue terminado,
y la gloria de Dios descendió. Adivine qué. Habían 120 sacerdotes tocando sus trompetas. Esto lo dice segundo de Crónicas, capítulo 5 y versículo 12. Hermanos, el templo de Salomón es una figura de la iglesia que es el templo espiritual. Hermanos, el templo espiritual estaba naciendo en ese día de Pentecostés. Mis amados, como aquellos 120 ungidos del día de Pentecostés, nosotros también hoy, nosotros que hemos sido llenos del Espíritu Santo, nos constituimos en las trompetas de Dios para anunciar su mensaje a todos aquellos que se nos pongan enfrente, desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria al Señor. Ok. Pero la última vez, sobre todo, nos empezamos a enfocar, hermanos, en el modelo impredecible del Espíritu Santo para alcanzar a las almas. Repito, el modelo impredecible para alcanzar a las almas. El Espíritu Santo no se rige a un patrón, a un sistema, a una forma. Realmente el modelo que nos presenta el libro de los Hechos de alcanzar almas a través del Espíritu Santo es impredecible, impredecible. En primer lugar, descubrimos, hermanos, que lo sobrenatural, el estruendo, el viento, el fuego, las lenguas, etcétera, hizo que las multitudes se reunieran. De tal manera que Pedro empezó a citarles bajo la interpretación, no de él, sino bajo la interpretación soberana y libre del Espíritu Santo, el capítulo 2 de Joel. Después de eso, vimos que les dijo a los judíos que aquel a quien ellos habían aprendido y matado, crucificándolo, aquel Jesús había resucitado. Y para probar eso, Pedro citó a David en el Salmo 16, versos 8 en adelante, donde se habla proféticamente de la resurrección de Cristo y cómo esto se cumplió en Jesús. Y por último, le citó el Salmo 110 y versículo 1, donde se muestra la posición actual de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, diciéndoles que a ese Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios lo había hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, ahora que el Espíritu Santo ya había venido y estaba presente, empezamos, hermanos, a ver al Espíritu Santo en acción. Empezamos a ver al Espíritu Santo en acción, tomando la sartén por el mango, tomando las riendas de la iglesia naciente, efectuando su misión principal, que sin duda era y es ganar a los perdidos para Cristo. Hermanos, que no se nos olvide esto. El Espíritu Santo vino a hacer 1000 cosas, infinidad de cosas, pero su misión principal es capacitarnos para ganar las almas para el Señor, para que no se vayan al infierno. Como vimos, Pedro solo expuso lo que el Espíritu Santo, hermanos, le guió decir. Y ni siquiera tuvo que hacer Pedro, como vimos, un llamamiento. Ni siquiera tuvo que hacer un llamamiento. Fue el Espíritu Santo quien se encargó de atraer a las personas
y de redarguir los corazones. Él no hizo llamamiento. El Espíritu Santo fue el que atrajo a las personas y que redarguyó los corazones. Tal y como Cristo lo había anunciado del Espíritu Santo antes de morir. Cristo antes de morir habló mucho acerca de la persona del Espíritu Santo que lo iba a relevar, digámoslo así. Él dijo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá. La versión antigua dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria al Señor. Esa no es labor nuestra, es labor del Espíritu Santo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar testimonio y compartir su palabra. El que va a hacer la obra en los corazones es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a redarguir, Él es el que nos va a convencer. El relato nos dice en Hechos 2:37 que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí vemos claramente que esa gran audiencia, hermanos, esas multitudes experimentaron tal convicción de pecado que interrumpieron el sermón de Pedro y virtualmente se le pusieron en bandeja de plata a Pedro y a los apóstoles para que ellos decidieran por sus vidas, ¿entiende? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y por supuesto, Pedro entonces aprovechó para decirles en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, los llevó a la conversión, al bautismo, incluso les ofreció el bautismo en el Espíritu Santo que ellos acababan de recibir. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y hermanos, debo aclarar entonces que obviamente nosotros debemos hacer también nuestra parte. Como el Espíritu Santo lo hace todo, yo no hago nada. No, nosotros debemos hacer nuestra parte. Aquí estamos viendo a Pedro hablar, actuar también. Debemos hacer el llamado a la salvación. Debemos exhortar a las personas a que se arrepientan, obviamente. Más abajo en el verso 40 vemos que Pedro sigue haciendo esa labor. Porque tenemos que hacer nuestra parte. En el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Hermanos, por supuesto, nosotros debemos hacer entonces nuestra parte. Pero es obvio que el que juntó a los peces no fue Pedro. No fue Pedro, fue Dios, fue el Espíritu Santo. Pedro solo tiró la red. Hace muchos años yo tuve una experiencia, yo era niño, estábamos en la finca nuestra, pero teníamos alguna relación con las fincas vecinas y un día fuimos con mis padres, mis hermanos, a visitar a una finca vecina, unos que nos invitaron, y llegamos a un lugar que había una como presa. Yo no sé qué había pasado, pero ahí estaban todos los peces que no podían salir de ahí. Y hermanos, parecía como que el agua estaba hirviendo. Así brincaban los peces dentro del agua. Y entonces nos dieron permiso y dijeron, tiren las atarrayas, porque llevábamos atarrayas y cañas de pescar y todo, porque a eso íbamos. Y hermanos, cientos de peces agarramos esa vez. Yo era niño, vi a mi papá tirar la atarraya y llevar una costalada de peces a la casa. Pescados a la casa. Y chistoso, yo me metí así de niño y los agarraba y los tiraba para afuera a los peces, porque todos estaban ahí, ya solo agarrarlos. Así creo que le pasó a Pedro.
Se los llevaron así, ya solo era de agarrarlos, pues. El Espíritu Santo es el que hace, el que junta los peces. Nosotros tiramos las redes después. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe? Mientras estudiaba esto, no pude dejar de pensar que esa lección en particular ya la tenía Pedro bien clara, bien clara. La tenía bien fresca en su mente. Cristo anteriormente ya le había dado esa experiencia, esa lección en lo natural a Pedro por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. Una al principio del ministerio de Cristo. Y la segunda, o sea, poco más de 3 años. Y la otra al final de su ministerio, apenas hacía unos 40 días, 40 o 40 y pico de días, que fueron los días en que se les estuvo apareciendo Cristo resucitado a ellos. ¿Por qué no lo leemos rápidamente? Porque, hermanos, esto definitivamente, una cosa tiene que ver con la otra. El Señor estaba preparando a Pedro para lo que le iba a tocar hacer en el día de Pentecostés en adelante. Lucas capítulo 5 y versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, o sea, de Pedro, ¿va? Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, aquí el primer encuentro de Cristo con Pedro y los primeros discípulos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron, que dice, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y la historia sigue, hicieron señales a otra barca para que les ayudaran, en fin, y Cristo termina diciéndoles: bueno, ahora yo quiero decirles algo, yo los voy a convertir a ustedes en pescadores de hombres, especialmente a Pedro, porque a él fue el que se le dijo que tirara la red. Eso fue comenzando Cristo su ministerio. Pero hubo otra experiencia similar después de la muerte de Cristo, y cuando Él se les estuvo apareciendo a los discípulos por 10 días. Dice el capítulo 21 de Juan, versículo 4, o sea, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, Jesús hizo el mismo milagro con Pedro, ¿entiende? Cuando ya iba amaneciendo, 21:4 de Juan, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gloria al Señor. Después se dan cuenta que era Jesús el que les había dado esa orden, el que había hecho el milagro. Y más abajo dice en el verso 10, Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, ¿se recuerdan lo que pasó la primera vez? Se rompió la red. Pero ahora dice que la red no se rompió. La red no se rompió. Y en el día de Pentecostés, hermanos, Pedro le tocó repetir la historia. Tiró la red y una gran cantidad de peces llegaron, pero, hermanos, los años pasaron y la red se rompió y los peces escaparon.
Pero en esta última pesca milagrosa que el Señor está próximo a realizar en el avivamiento postrero, cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, cuando el Señor junte los peces y nos haga tirar la red no se va a romper. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, debemos de aprender nosotros también la lección. Pesquemos, pero bajo su dirección. Si no, ni un pez nos va a picar, solo los zancudos. A mí me encanta la pesca, me encanta. Si algo me gusta a mí es la pesca. Me encanta hacerlo. Pero hay veces de veras, solo los mosquitos le pican a uno. Pero no, ¿entiende? Hermanos, tiremos la red cuando Él nos diga que haya que tirarla. Pues es Él quien junta los peces para que nosotros los pesquemos. Es Él realmente, hermanos, por lo que estamos viendo, el que añade las almas a la iglesia. Regresando a Hechos capítulo 2, en el verso 41 se nos dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Pastor Medina decía algo que nos hacía reír a todos. Él decía: hermanos, yo me he echado mejores mensajes que Pedro y no se me convierte en nadie, dice. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Tiramos la red todo el tiempo con grandes mensajes, pero el Señor no ha reunido los peces. Y solo estamos ahí sí que desgastándonos, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. En el verso 47 del capítulo 2 de los Hechos dice en la última parte: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero insisto, eso no significa que nos crucemos de brazos. Claro, es Él, el punto es que es Él el que lo hace. La gloria es para Él, no para nosotros. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Notemos cómo es Dios quien hace la obra entonces evangelizadora. Pidámosle a Dios de su gracia para no estorbarlo, para no estorbar su labor evangelizadora. Dejémonos llevar por el viento y el fuego de su Espíritu. Veamos ahora, hermanos, otros ejemplos en el libro de los Hechos de cómo es Él, el Espíritu Santo, quien dirigía realmente a los apóstoles y redarguía a las personas para entregarse a Jesús. Hay muchos más ejemplos en el libro de los Hechos. Veamos un par más hoy. Hermanos, gloria al Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles no debiera llamarse así. Debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque Él es realmente el protagonista. ¿Cuántos nos recordamos de cómo empezó la iglesia de Filipos? Ahí en el últimos versos del capítulo 15, realmente el capítulo 16 de los Hechos. 16 de los Hechos. ¿Cuántos nos recordamos de cómo empezó la iglesia de Filipos? En el segundo viaje misionero, hermanos, como ustedes recordarán, Bernabé y Juan Marcos ya no acompañaron a Pablo. Hubo pleito allí. Ahora Silas acompañó a Pablo, sustituyendo a Bernabé. Y Timoteo, que fue reclutado en ese segundo viaje misionero en Derbe o en Listra, sustituyó a Juan Marcos.
Así que en lugar de Bernabé estaba Silas ahora, y en lugar de Juan Marcos estaba Timoteo. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, fíjese bien lo que voy a decir, es indispensable en la obra del Señor. Algunos creen que sin ellos la cosa se va a terminar. Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Una vez me dijo alguien, porque le tuve que jalar las orejas y se fue de la iglesia, pero antes de irse me dijo, Ricardo, te vas a quedar solo, me dijo. Bueno, yo pensé en Jesús que se quedó solo y pues dije, pues ese es nuestro camino. El solo ahora es Él. Dejó su privilegio y Dios levantó a otros para su gloria y para su honra. Amén. Así que, hermanos, nadie es indispensable en la obra del Señor. Dios, de todas maneras, va a realizar su obra, con usted o sin usted, conmigo o sin mí, ¿entiende? Él, de todas maneras, va a realizar su obra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Algunos creen que son imprescindibles, indispensables, pero no es así, no nos equivoquemos. Bueno, en este segundo viaje misionero, después de visitar las iglesias establecidas ya y después de visitarlas y confirmarlas en la fe, este renovado equipo ministerial comenzó a buscar nuevas zonas a conquistar para Cristo. Y según entendemos, en ese viaje se levantaron obras ahí en Galacia. Pero si seguimos leyendo la narración sobre este segundo viaje misionero, vemos que el que realmente los estaba guiando y haciendo todo era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos al 16 de los Hechos y versículo 6. Y veamos cómo el Espíritu Santo es el que tenía el control. 16:6 de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Menor, ¿verdad? No en el continente asiático. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero ¿qué? El Espíritu Santo no lo permitió. No lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y a propósito, ahí en Troas se les une Lucas, el médico amado. De aquí en adelante, Lucas se incluye en el relato. ¿Ok? Él fue el que escribió el libro de los Hechos. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mire cómo el Espíritu Santo hace todo. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Uy, ¿se dan cuenta? Querían predicar en Asia, el Espíritu Santo no los dejó. Querían ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Pero ahora el Espíritu Santo da una visión a Pablo en la noche y ve a un varón macedonio, estando en pie, que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Paréntesis. Hermanos, pienso que el clamor de este macedonio, de la visión, la verdad es el clamor de todo el mundo sin Cristo, de todos aquellos que no conocen al Señor. Hermanos,
Aunque las personas no quieran reconocerlo, desde muy profundo en su espíritu, nos están virtualmente, hermanos, rogando a nosotros que dejemos nuestra comodidad, que dejemos nuestra Jerusalén y nos extendamos hacia ellos, que pasemos por Macedonia, que pasemos por su territorio. Gloria sea al Señor. Dice el verso 10. Cuando vio la visión, Pablo, enseguida, y aquí se añade ya Lucas porque se habla en plural, procuramos partir para Macedonia. O sea, Pablo, hermanos, entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Maravilloso, ¿no creen ustedes? Maravilloso. Esto es lo que ha estado haciendo falta, hermanos, pienso yo, en la iglesia hoy. Eso es lo que ha estado faltando. Dirección del Espíritu, guía del Espíritu Santo. En este viaje vemos a Dios cerrando puertas por un lado y abriendo puertas por otro lado, tal y como se le dijo a la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, le dijo a la iglesia de Filadelfia: yo soy el que abro la puerta y ninguno la puede cerrar. Yo soy el que cierro y ninguno puede abrir. Hermanos, ese Dios que le habló a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, es el que estaba haciendo la cosa acá. Cerrando la puerta en Asia, cerrando la puerta ahí en Bitinia, y abriendo la puerta en Macedonia. Bendito sea el nombre del Señor. En este viaje vemos a Dios cerrando y abriendo puertas. Dios no les permitió hablar palabra en Asia, ni tampoco en Bitinia. ¿Por qué? Porque los planes, por lo menos para ese viaje, para ese momento. ¿Por qué? Porque los planes de Dios para ese momento estaban en Filipos, que era la ciudad principal de Macedonia. ¿Ok? Veamos ahora a Dios actuando en Filipos. Cuando Pablo, Silas, Timoteo y ahora también Lucas, el médico, llegaron a Filipos. Después de algunos días de estar ahí, un día de reposo a la hora de la oración, salieron a las afueras de la ciudad y aprovechando que habían unas mujeres reunidas allí junto al río, se pusieron a conversar con ellas. Eran unas mujeres judías ahí en esa comunidad gentil. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice Hechos 16 y verso 3, que Dios abrió el corazón de una de ellas, llamada Lidia. ¿Quién abrió el corazón? Dios. Dios abrió el corazón de Lidia, una de las mujeres que ahí estaba, para estar atenta a lo que Pablo estaba hablando. Y el resultado fue que Lidia, hermanos, y toda su familia se entregaron al Señor y se bautizaron en agua. Aleluya. Y tal fue su entusiasmo, hermanos, que les rogó a ellos que se hospedaran en su casa, que se hospedaran en su casa. Así empezó la iglesia de Filipos, Pienso que la casa de Lidia se convirtió en una iglesia, en el lugar donde Pablo y sus acompañantes daban indudablemente maravillosos estudios. Pero ¿quién hizo la cosa? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Si ellos solo llegaron ahí, empezaron a hablar y ¡pum! ¿Nos damos cuenta, hermanos, cómo la obra no es nuestra, sino es del Espíritu Santo? Cerrando puertas y abriendo puertas, abriendo corazones. Sin embargo, hermanos, el asunto en Filipos no termina allí.
el cumplimiento de la visión del varón macedonio, representando a Macedonia y al mundo entero para nosotros, ¿entiende? No termina ahí, hermanos. El relato de Lucas en los Hechos continúa ahora con todo lo acaecido en el encarcelamiento de Pablo y Silas ahí en Filipos. Y aunque hay mucho que decir sobre lo que ahí aconteció, mencionaré solo algunas cosas para luego llegar a nuestro tema principal, porque no me quiero desviar. Sin embargo, hay que decir algo alrededor siempre. Verso 16 del capítulo 16 de los Hechos dice: aconteció que mientras iban a la oración, fíjese bien ese detalle, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Comentario. Como recordarán, la puerta ahí en Filipos para la conversión de Lidia y su familia se abrió en un lugar donde se reunían los judíos. ¿A qué? A orar. Lo acabamos de leer en el capítulo 16 y versículo 13. Y en esta nueva historia resulta que Dios está abriendo otra puerta ahí en Filipos casualmente, cuando igual iban a la oración. Iban a la oración. Hermanos, estas cosas no son casualidad, así de simple. ¿Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Queremos ser guiados por el Espíritu Santo? Bueno, la clave está en ser fieles en el ejercicio espiritual de la oración. De la oración. No esperemos dirección, sino oramos. Así de simple. Y todos conocemos la historia. El demonio en esta muchacha daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. ¿Es verdad eso o no es verdad? Claro, es verdad. Eso lo dice el verso 17. Hermanos, para vergüenza de muchos, fíjese bien, para vergüenza de muchos, los mismos demonios conocen el camino de la salvación. Ellos decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Una endemoniada está diciendo eso, el demonio en ella, pues, quienes os anuncian el camino de salvación. Para vergüenza de muchos, hermanos, los mismos demonios conocen el camino de la salvación, mientras que hay algunos que no, gente que no. Aunque saben que para ellos, los demonios saben que para ellos no hay esperanza, pues Cristo no murió por los ángeles caídos ni por los demonios, ¿entiende? Aunque saben que para ellos no hay esperanza, conocen muy bien que Jesús es el camino a la salvación. Santiago capítulo 2 y versículo 19 ratifica eso. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Ahora, definitivamente, hermanos, la adulación no viene de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo ese demonio. Viene del diablo. Aunque era una verdad lo que se estaba diciendo, estaba tratando de dar un cumplido, una adulación. Hermanos, aparte son las palabras de aprobación, de estímulo, ¿entiende? Y aparte es la lisonja, la adulación. Seguramente los demonios no querían que los echaran fuera de ella, por eso su lisonja. Pero aunque lo que repetía ese espíritu de adivinación por muchos días era verdad, a Pablo finalmente le desagradó y le dijo a ese mal espíritu:
En el verso 18, en la segunda parte, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y aunque nosotros los que practicamos el tema de la liberación decimos aleluya, gloria a Dios, en esta oportunidad hubo un precio muy alto que pagar por esa liberación: la cárcel. La cárcel. El resultado de esa liberación fue que los amos de esa muchacha poseída por un espíritu de adivinación, viendo que se les acababa el negocio porque la usaban a ella para adivinar, ¿verdad?, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, inventando toda clase de calumnias, y después de haber recibido muchos azotes, mire, fueron encarcelados en el calabozo de más adentro de la cárcel, y los aseguraron ahí con cepos en sus pies. Hermanos, qué tremendo, qué tremendo. El ministerio de liberación no es fácil, y hay veces suceden cosas como esta. Yo conocí un pastor que por un año fue a la cárcel por un caso de liberación. Por un caso de liberación. Pero ¿sabe? Dios tenía planes para ese pastor ahí en la cárcel. Muchísimos del presidio conocieron al Señor mientras él estuvo en la cárcel predicando a los presos. Amén. Hermanos, la verdad es que lo que iba a traer esto finalmente, el resultado final de esto, hermanos, era un avivamiento dentro de la cárcel, y ustedes conocen la historia. Y fíjense que en 1963, por aquí cerca, después de San Lucas, por ahí, se derramó el Espíritu Santo por segunda vez en Guatemala, así de una manera extraordinaria. Pero ¿de qué manera fue? Estaban todos estos, nadie tenía el bautismo del Espíritu Santo ahí. Y de repente llegó una mujer pidiendo liberación, pidiendo que se orara por ella porque estaba enferma. Y entonces ellos empezaron a orar por esta mujer. Y que si, hermanos, estaba endemoniada. Y aquí en Guatemala no se practicaba la liberación, nadie sabía qué hacer, y se pasaron todo el retiro, todos los que estaban ahí, pastores, orando por ella hasta que quedó completamente libre. Pero el punto está en que mientras ellos estaban orando para ver qué hacían con ella, vino el Espíritu Santo, los llenó y fueron llenos de poder. Y hermanos, esa gloria empezó aquí en nuestro país. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, las personas que no practican liberación no saben lo que se están perdiendo en realidad, porque hay planes detrás de cada situación de estas. El Espíritu Santo, hermanos, estaba en control, y aunque Pablo al principio como que no había entendido este impredecible método del Espíritu Santo para ganar almas, pues se tardó en echar fuera el demonio. Parece ser que finalmente entendió que Dios tenía planes para él en la cárcel. Esto explica, hermano, eso se explica por la paz y el gozo que tenía Pablo en la cárcel. O sea que Pablo como que entendió que tenía que ir a la cárcel. Así que Dios, el Espíritu Santo tiene un plan, un propósito acá. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Todo el mundo estaba oyéndolos a ellos. No puedo pasar este versículo solo así, hermanos. Quiero hacer un pequeño comentario aquí a los músicos, directores, cantantes cristianos. Si quieren que la gente, si quieren que los prisioneros en su pecado en el mundo los oigan, primero órenle a Dios y no le canten a los hombres, sino cántenle a Dios. Entonces los presos los van a oír. Orando Pablo y Silas.
orando Pablo y Silas. No solo oraban, sino cantaban himnos a Dios. Y entonces los presos los oían. Muchos están cantándole a los presos. Pero no es así. Hay que cantarle a Dios. Y entonces la gente va a oír. Gloria sea al Señor. Y veamos lo que hizo ahora el Espíritu Santo. Verso 26. Entonces, mientras ellos oraban y cantaban, entonces, y yo solo quiero ver si ustedes ven las cosas como yo las veo. No voy a decir mucho. Sobrevino, ¿qué? De repente. Entonces, sobrevino de repente. De repente. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, igual que lo que sucedió en Pentecostés, en el día de Pentecostés, 20 años antes, con Pedro y los 120 ahí, ¿verdad? Pablo y Silas estaban acá también, hermanos, unánimes juntos, como los 120. Así que de repente estaban unánimes juntos porque estaban orando, estaban alabando a Dios. Y entonces de repente, igual que en el aposento alto, vino ahora un gran terremoto. Allá fue un viento y fuego, pero aquí fue un gran terremoto que abrió las puertas de la cárcel y soltó sus cadenas. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Hermanos, así es el Espíritu Santo. Esto provocó que el carcelero se despertara y viendo que la huida de todos era inminente porque se habían abierto las puertas y roto las cadenas, se quiso matar. Según la ley romana, si los presos escapaban, los encargados, los guardias, eran ejecutados. Esto explica el por qué este carcelero se quería matar. Pero mire la reacción de Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz, verso 28, diciendo: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se iba, si ahí estaba buena la cosa, ¿eh? Nadie salió huyendo. Hermanos, ahora esas palabras, no te hagas ningún mal, son palabras, hermanos, que Dios sigue vivificando hoy. Dios le está gritando hoy a muchos cristianos y no cristianos también: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Hermanos, los que cometen pecado virtualmente se están suicidando, se están haciendo daño, se están matando. Pablo dijo en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, mi amigo, si deliberadamente usted está pecando, si deliberadamente usted está rechazando a Cristo, se está haciendo un gran daño. Se está haciendo un gran daño. Espiritualmente se está suicidando. Se está suicidando. Pero Dios te dice hoy: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Amén. Y llegamos nuevamente a nuestro punto. Pablo no le hizo al carcelero, hermanos, ningún llamamiento. Pablo no le hizo al carcelero ningún llamamiento para aceptar a Cristo. No le hizo ningún llamamiento. Lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés con Pedro. Se repite la historia aquí con Pablo.
Verso 29, entonces, pidiendo luz, el pobre carcelero, ¿verdad? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Casi las mismas palabras que le dijeron a Pedro, casi las mismas palabras que le dijeron a Juan el Bautista, las gentes, después los publicanos, después los soldados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, un corazón arrepentido, compungido, quebrantado, quiere hacer lo que Dios quiere que Él quiere hacer lo que Dios quiera, no lo que Él quiera. Y eso es lo que está haciendo este hombre. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Aquí vemos claramente que fue el Espíritu Santo a su manera quien hizo la obra. Una vez más tenemos que recordar las palabras de Cristo anunciando la venida del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dijo, convencerá, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia, o de justicia y de juicio. Así que ahora que el Espíritu Santo había hecho ya el 99% del asunto, como siempre, le tocaba el turno a los apóstoles. Así que ellos le dijeron, porque ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntaron. Y entonces vienen ellos y les dicen en el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La familia entera entonces, igual que en el caso de Lidia, se entregaron al Señor. Pregunto, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Así comenzó la iglesia de Filipos. Ahora ya tenían más miembros en la iglesia, en la casa de Lidia. Y Pablo siguió y dejó a Lucas de pastor. Ahí. Hechos capítulo 16 y versículo 33. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mis queridos hermanos, termino las historias en este precioso libro de los Hechos del Espíritu Santo, haciendo Él su obra, hermanos, abundan. Y con la ayuda del Señor, si así nos permite Él, estaremos viendo otros casos acá en el libro de los Hechos, donde realmente es el Espíritu Santo el que lo hace todo. Hermanos, dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Dejémonos dirigir, guiar por su Santo Espíritu. No lo estorbemos con nuestros métodos, nuestras formas de hacer las cosas. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por el bendito Espíritu Santo. Gracias porque está sobre nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a rendir nuestra voluntad a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacernos a un lado para que tú hagas lo que quieres
hacer. No permitas que nosotros te estorbemos tus planes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Podemos hablar un momentito en lenguas. Todos hablando sus lenguas. Shwari Karavaswa Virakari Ayalabraso. Ira Karavasa Virakasti Takaria Vaswa. Irumanakasti Takaravaswa Virakaravaswa. Oh Espíritu Santo, Ira Basa Viraka. Desciende, Señor, en este lugar. Shwa Virakari Ayalabraswa Viraka. Oh Señor, perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos ofendido, si te hemos contristado. Oh, perdónanos, Espíritu Santo. Ira cara basa viraka. Shwa virakari ayala para swa virakara baswa. Queremos ser llenos de ti. Queremos madurar, queremos ser guiados. Ira cara baswa viraka. Ira manakara baswa, en cada paso de nuestra vida, queremos ser guiados a los perdidos por ti, Espíritu Santo. Y danos la gracia para poder decir las palabras precisas. Oh sí, Señor, nosotros solo vamos a comunicar nuestro testimonio. Y tú vas a redarguir los corazones. Y ellos mismos van a pedir ser salvos. Ellos mismos van a pedir dirección, qué hacer. Porque van a ver lo que nosotros tenemos. Te van a ver a ti, Espíritu Santo, en nosotros. Oh Señor, ira cara, va suave, ira cara. Usa a cada hermano, a cada hermana en esta iglesia, a cada uno de los miembros de esta congregación. Ira va suave, ira cara. Úsalos de una manera poderosa. Úsanos de una manera poderosa. Ayúdanos a ser sal y luz. Ira manacaria y alabara suave, ira cara. Ira manacara va suave, ira casita cara. Bendito y alabado tu nombre para siempre. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Aleluya. Ira bakara basavira. Ira andamanakara basavira. Gracias, Señor. Gracias, Señor.